Muy buenos días, tengan todos los presentes. De parte del grupo estudiantil iGEM y el actual equipo participante en iGEM Design League 2022 del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, les damos la más cordial bienvenida a este evento SynBio Week. El día de hoy nos reunimos para conocer un poco más acerca de la biología sintética y sus herramientas, lo cual, como biotecnólogos, nos es de mucho interés e importancia. Conocer las diferentes perspectivas a temas que nos unen nos brindan espacios en los que la comunicación, la convivencia y el respeto son de gran valor para la comunidad científica. Es así como damos comienzo a esta masterclass y taller impartido por José Timana Torres, como colaboración con el equipo de UPCH Perú. Les pedimos amablemente a todos los asistentes tomar asiento y poner sus dispositivos electrónicos en modo silencio para empezar. Al final del webinar se tendrá una sesión de preguntas y respuestas en las que recolectaremos todas sus dudas al tema expuesto. José Antonio Timana Torres es estudiante de último año de Ingeniería Biomédica por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cuenta con 2 publicaciones científicas indexadas en el IEE. Es miembro del Laboratorio de Imágenes Médicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, pasante de investigación en Photoacoustic and Ultrasonic Systems Engineering en Johns Hopkins University y ganador de primer lugar de la competencia de posters del Biomedical Ultrasound Symposium de Rochester University. Recibámoslo con un muy fuerte aplauso. Bueno, hola a todos. Espero que esta charla pues, pueda ser de su agrado y se pueda comprender de la mejor manera. He tratado de hacer un pequeño resumen, lo más conciso posible de todo lo que conlleva, por un lado, la ciencia de datos, algunas aplicaciones específicas, y si bien es bastante general, ya en la sesión de preguntas, antes de empezar con la parte práctica, pues podemos ir revisando algunos puntos específicos que a ustedes que les llamen la atención. Entonces, en primer lugar, quisiera saber si se puede observar bien la pantalla. Em, ya, sí, perfecto. Bueno, entonces empezamos. Mi nombre es José Timana y vamos a dar una pequeña introducción a lo que es el Data Science. Pero bueno, ¿qué es el Data Science? La ciencia de datos combina, por un lado, lo que es la matemática, la estadística, la ciencia de las computaciones y todo lo que sean dominios relacionados al conocimiento de tu propio negocio para poder descubrir cierta información que se puede encontrar escondida dentro de la data que sea recolectada para una tarea en específico. Eso nos va a permitir poder tomar mejores decisiones y poder generar planificaciones estratégicas para proceder con otro tipo de trabajos más a largo plazo. O en el caso de una investigación, poder sacar resultados concluyentes que permitan poder seguir progresando a nivel tecnológico y científico. Existe todo un proceso que es necesario para poder llevar a cabo todo lo que es el data science, que viene desde la recolección de la data, en donde tú, a partir de una población, escoges una muestra y recolectas ciertas variables que te sean de interés, la limpieza de estos datos, la exploración de estos datos, la construcción de un modelo y básicamente el desarrollo e implementación del modelo, en el cual, después de haber testeado tu modelo dentro de un pequeño conjunto de datos, pasas a una fase en donde tú lo validas, explorándolo y analizando tal vez otros puntos que puedan llegar a ser, que pueden estar fuera del conjunto inicial que habías explorado. Para ello existen una gran cantidad de puntos importantes a tomar en cuenta al momento de desarrollar todo lo que es el Data Science. Por un lado está el preprocesamiento de los datos, en el cual está parte de lo que conlleva la limpieza de esos datos. Se toman una gran cantidad de información estadística, entender la distribución de la data, si tiene una distribución normal, si no es una distribución normal, si es necesario aplicar un modelo paramétrico, un modelo no paramétrico, entre otras cosas. También es muy importante el aspecto de lo que es la programación, ya que si bien tradicionalmente es posible simplemente hacer la recolección de los datos, digamos, recolectamos información de genes, tenemos unos 500 genes, sacamos cierta cantidad de variables cuantitativas y a partir de eso podemos hacer análisis, podemos sacar métricas clásicas de estadística, desviación estándar, media, o en todo caso, si es una distribución no paramétrica, mediana, el IQR, por ejemplo, y a partir de ahí hacer cierta discusión de resultados. Pero también es mucho más
interesante el poder aplicar programación para poder acelerar mucho más este proceso y tratar de sacar información que puede estar escondida dentro de estos datos, como había mencionado. Ese es el objetivo de la propia ciencia de datos. También hay mucha matemática involucrada, y la visualización de los datos también es muy importante, ya que si bien se pueden observar en dos dimensiones, tal vez haciendo algunos diagramas de barra, hay otros tipos de gráficos que pueden llegar a ser muy interesantes a poder también tomar en cuenta, y esto para ello es necesario la programación, que nos permite poder acelerar todos los procesos. Y bueno, algunos temas más específicos, como lo que es el machine learning, todo lo que es inteligencia artificial, que también lo vamos a tratar, y finalmente, bueno, las habilidades blandas, que siempre son muy importantes para poder hacer un trabajo colaborativo y multidisciplinario, ya que normalmente para este tipo de proyectos siempre se involucran diversos profesionales. Para ello, hay dos clásicos, digamos, procedimientos o metodologías, marcos de trabajo clásicos que se pueden utilizar. Por un lado está CRISP-DM y por otro está OSEM. Podemos ver que tienen bastantes similaridades, pero lo que yo quería destacar aquí es que normalmente el proceso de realizar data science es un proceso cíclico, que no es un proceso lineal. Normalmente, y eso es lo que me ha pasado a mí bastantes veces al momento de realizar mis proyectos, es que tenemos la información, tenemos la data, planteamos una hipótesis, sacamos resultados, hacemos un modelo, y no son tan buenos los resultados. Entonces tenemos que volver a ajustar las variables, tal vez mezclar algunas variables para poder sacar, esto es también conocido como feature engineering, en donde, digamos, tienes tres diferentes variables, puedes hacer combinaciones lineales de las variables, multiplicándolas, elevando una al cuadrado, sacando la media entre dos y así las mezclas, y diferentes cosas, que nos permitan poder luego desarrollar un modelo mucho más robusto. Y es por esto que en algún punto siempre es importante volver a regresar al inicio y plantear nuevas hipótesis, si es posible, aunque no siempre es tan sencillo, recolectar nuevos datos, etc. O tal vez limpiar mejor los datos. Más adelante veremos a qué me refiero con esto. Entonces, continuando, para las personas que recién están aprendiendo sobre todo este nuevo mundo y quieren empezar a introducirse dentro de Data Science, como verán, el camino para poder aprender sobre todo lo que conlleva es bastante diverso y normalmente muy, muy ramificado, ya que conlleva, como he mencionado, aprender temas de matemática, estadística, luego avanzamos en programación, machine learning, diferentes tipos de visualización de datos, incluso la herramienta que vamos a decidir utilizar para poder hacer data science puede llegar a variar mucho de acuerdo a las necesidades que tengamos. Sin embargo, una manera un poco más resumida de ver esto sería de esta forma. Primero tenemos conceptos básicos de matemática, álgebra lineal, sobre qué es una regresión, sobre cómo hacer una clasificación, porque hay modelos matemáticos clásicos que se utilizan. Por ejemplo, uno de los más conocidos es Canir-Snaiports, que es muy sencillo de aplicar, y de hecho, si te da unos 3 puntos, unos 5 o 6 puntos, puedes tratar de hacerlo manualmente para entender cómo funciona este tipo de cosas. Luego, aprender sobre probabilidad, distribuciones discretas, distribuciones continuas, que es una distribución normal. Y estos probablemente son conceptos que normalmente se aprenden al inicio de la carrera y que seguro muchos de ustedes ya lo han revisado, y que poco a poco se pueden ir complicando cada vez más. Luego ya viene estadística de manera general, para poder entender los parámetros, plantear hipótesis, saber la significancia de nuestras variables con test de ANOVA, y ahí depende de la distribución de los datos, qué tipo de test vamos a utilizar, entre otras cosas más. También la correlación es un parámetro muy importante, porque ya más adelante, luego de aprender programación, ya sea con Python, con MATLAB u otro lenguaje con R, también es muy, muy utilizado. Al momento de aplicar Machine Learning, nosotros hacemos un modelo y nos va a dar una métrica que nos va a decir qué tan bueno es el modelo, y entre otras cosas más. Y para ello es muy importante poder tener bien en claro qué significa cada parámetro, como lo es la fiabilidad, el F-score, por ejemplo, la significancia de los datos, qué significa una correlación, entre otras cosas. Podemos seguir adentrándonos un poco más y entrar en lo que es el Deep Learning, en la cual encontramos lo que son las redes neuronales artificiales, que si es que todavía no conocen mucho del tema, una red neuronal en realidad son una serie de sumatorias combinaciones lineales que luego atraviesan por una función no lineal
que nos permiten luego poder seguir aprendiendo a base de parámetros en diferentes tareas. Y esto puede llegar a desarrollarse de muchas formas. Tenemos dentro incluso de todo lo que es inteligencia artificial, lo que son modelos supervisados, no supervisados, modelos reforzados, etc. Como he mencionado, uno de los factores también es feature engineering. Nosotros lo que vamos a hacer es manipular nuestra data para que pueda utilizarse para entrenar cierto modelo. Por ejemplo, digamos, tenemos datos de variables nominales, en donde tenemos, o variables ordinarias también, tenemos, digamos, data de si la persona, el género de la persona, es hombre o mujer. Entonces, no podemos entrenar un modelo matemático con palabras, ¿no? Pues lo que nosotros hacemos es darle, por ejemplo, un número. Entonces, de esa manera nosotros encodificamos la data y ya no son variables cualitativas, sino que hay una forma cuantitativa de poder representarlo, bueno, cuantitativa entre comillas, y de esta manera poder entrenar nuestro modelo. Ahí es donde ingresa bastante conocido esto llamado variables categóricas, donde básicamente son ceros y unos que nos dicen qué variable es la que estamos utilizando. Más adelante podemos, una vez teniendo los resultados del modelo, tenemos que ver cómo se ha desarrollado, cuál es su desempeño fuera del numerito que nos vaya a dar como resultado, y para eso es muy importante conocer herramientas para visualizar la data, y bueno, entre otras cosas. Aquí hago un resumen de una serie de diferentes herramientas que se pueden utilizar. Por ahí podemos ver AR, Python, que son los más conocidos, MATLAB, pero también es muy importante tener en cuenta cosas como las bases de datos, dónde vamos a almacenar nuestra data. Puede ser simplemente en nuestra computadora, pero ¿qué pasa si queremos que esto se desarrolle en una posta, tal vez, o queremos hacer una red interconectada? Para eso es importante utilizar bases de datos. También puede utilizarse el Drive con aplicaciones y diferentes cosas más. Eh, pero en esta ocasión nos vamos a centrar principalmente en MATLAB y uno de los competidores principales que es Python, que ya en la parte práctica, si bien no vamos a codificar porque el tiempo es bastante corto, son básicamente 1 hora para cada una de las 2 sesiones que tenemos, que son la parte teórica y práctica. Lo que voy a tratar es poder darles, digamos, las herramientas para que ustedes puedan luego buscar más información sobre esto, y en la sesión de preguntas, que espero que pues hayan varias preguntas, poder darles un poco más información de lo que ustedes deseen. Pero bueno, entonces empezamos con la recolección de la data. Para ello hay diferentes estrategias que se pueden utilizar, esto seguro ya lo han revisado también, es parte de la cuestión estadística. Podemos simplemente seleccionar sujetos al azar de nuestra población para tener nuestra muestra, utilizar una distribución sistemática, estratificada, en donde básicamente lo que buscamos es tener una cantidad similar entre los diferentes tipos de, digamos, de individuos que podemos llegar a clasificar, o también clusterizada, y luego tenemos variables, ya sean categóricas o cuantitativas. Entre las cuantitativas pueden ser continuas, discretas, y en la categórica, como había mencionado, nominales, ordinales. Y bueno, en esta imagen también agregan lo que son variables binarias, pero en realidad esto podría encontrarse dentro de nominales, por ejemplo, que al final, cuando tú lo ingresas al modelo, le vas a dar cierto valor numérico. Luego está lo que les había mencionado, que es la limpieza de los datos. ¿A qué me refiero con esto? No sé si alguna vez les ha pasado, habrán estado revisando un Excel de tal vez información, o les han pasado alguna data a ustedes y han chequeado y hay errores. Ya sea, por ejemplo, que está escrito mal una palabra, no sé, son resultados de una encuesta, y tenían que marcar o escribir su género, y el género está mal escrito, o algunos lo han escrito con mayúscula, otros con minúscula, otros directamente no han colocado la respuesta que deberían colocar, entre otras cosas. Para ello es muy importante tener una limpieza correcta de los datos, porque eso también luego va a afectar a nuestro modelo. Si nosotros no hacemos una limpieza correcta, esto va a introducirse como ruido y va a provocar que hayan más errores al momento de entrenar. Entonces, entre los puntos más importantes tenemos que la data se encuentre al día, que no hayan valores que estén faltantes, y si hay valores que faltan, asignarles, vale la redundancia, un valor
ya sea cero, ya sea no ha habido el clásico NaN, por ejemplo, evitar que hayan duplicados de la data, marcar los que pueden ser como no recuerdo la traducción exacta, pero básicamente son puntos de datos que se encuentran fuera de tu distribución. No sé, estamos haciendo un análisis sobre cierta patología y hay una persona en específico que tiene una enfermedad, aparte de la que nosotros estamos analizando. Entonces, curiosamente, los resultados de esa persona tuvieron niveles muy altos de cierta proteína. Y esto puede estar más correlacionado con la enfermedad que esa persona tenía que con la que nosotros estamos analizando. Entonces, esa persona sería categorizada como un outlier, por ejemplo. Entre otras cosas más, puede ser que al momento de medir o al momento de realizar el experimento no lo hayamos realizado bien y algunos puntos de datos estén fuera de nuestra distribución por eso mismo. Para eso, aparte de analizar la data, es muy importante también haber realizado un protocolo durante todo el desarrollo de los experimentos para que al momento de visualizar los resultados podamos saber, ok, es probable que por esto el resultado me esté saliendo relativamente extraño. Por otro lado, chequear digamos, los IDs, la etiqueta que le estamos poniendo a los datos, porque me ha pasado muchas veces que algunos puntos pueden llegar a estar erróneos. Digamos, tienes un conjunto de control y tienes un conjunto de un grupo de personas que están sometidas a cierto tratamiento, tienen una enfermedad, etc. Y por alguna razón pasó que la mitad de las personas que tenían cierto control en realidad estaban etiquetadas como que eran del otro lado. O pueden ser personas que estén mezcladas. Esas cosas hay que revisarlas muy bien. Y finalmente, que el resultado que te esté dando sea un valor correcto. Como había mencionado, al momento de analizar temas con mayúsculas, minúsculas, que en vez de puntos es una coma en un número, por ejemplo, o que haya un número dentro donde deberían haber simplemente letras, son cosas que pueden pasar y que pueden afectar luego la lectura de datos. Esto lo menciono porque normalmente la lectura de estos datos se hace de manera masiva. Puedes tenerlos ya sea en un Excel o en un punto CSV, y luego utilizando el lenguaje de programación de tu preferencia, simplemente haces la lectura de todos los datos y entrenas el modelo. Pero claro, si es que no revisas cada uno primero, puede ser que luego aparezcan cosas extrañas y a veces ni siquiera te das cuenta, porque no son errores que, digamos, no son errores que dentro, al momento de entrenar el modelo no permitan que se entrene. O sea, se sigue entrenando, pero no se está entrenando correctamente. Finalmente, para el análisis de toda la data, en este caso, he sacado un pequeño screenshot de todos los diferentes plots que nos permite poder hacer MATLAB. Pues tenemos diferentes opciones para realizar. Los más clásicos son los plots lineales, por ejemplo, tenemos lo que son los gráficos de barras, diferentes tipos de gráficos de barra, histogramas para poder conocer nuestra distribución de la data. Este en específico me gusta muchísimo porque me ha pasado también que a veces tengo dos grupos de distribuciones de data y eso te puede llevar a pensar que es que en realidad se han mezclado algunos de los controles que tenías, tal vez. Em, lo que son diagramas de dispersión, diagramas de burbuja. El, acá me parece que no aparece, o bueno, ahorita no lo veo, pero están también los diagramas de cajas y bigotes, que son bastante clásicos, para poder ver la distribución de la data, la media de la data de un gran conjunto. También tenemos distribuciones en 3D, entre otras cosas, y también imágenes, diagramas de contorno. Y cada uno de estos gráficos nos puede dar una información diferente de lo que nosotros buscamos analizar. Entonces, continuando con lo que vendría a ser el Machine Learning. Normalmente se confunde bastante sobre qué es la inteligencia artificial, qué es el Machine Learning, qué es el Deep Learning, son cosas separadas, cómo es que nacieron cada uno de estos. Eh, Creo que este gráfico lo explica bastante bien, pero básicamente el Machine Learning y Deep Learning son subconjuntos de todo lo que conlleva inteligencia artificial. Básicamente la inteligencia artificial es una técnica que nos permite que máquinas puedan tratar de replicar o imitar el comportamiento humano. Por ejemplo, nosotros tenemos una persona que lo que hace es, dentro de, digamos,
tenemos un vigilante en nuestra casa, lo que hace es poder ver si es que hay una persona extraña que está viniendo, diferentes cosas, avisarnos cuando alguien está muy cerca de nuestra casa. Eso nosotros lo podemos tratar de automatizar con inteligencia artificial. Podemos generar un algoritmo que únicamente con una cámara nos pueda decir cuándo es que una persona está acercándose con una, digamos, usar un algoritmo de deep learning para identificar personas y con eso luego programar un algoritmo externo. Entonces ahorita puede identificar si la persona es extraña o no, por ejemplo. Pues ahí estamos mezclando diferentes conceptos. Para cuestiones de machine learning, eh, se utilizan básicamente modelos estadísticos en donde nos permiten poder mejorar con la experiencia. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de datos, ese conjunto de datos con la información que nosotros hemos recolectado y con la información que nosotros hemos luego extraído de las variables, podemos, esa experiencia que hemos almacenado, utilizarla para poder entrenar un modelo. Y luego está el Deep Learning, que es un subconjunto mucho más especializado en Machine Learning, en donde se trabaja directamente con algo conocido como neurona. Que bueno, no lo tengo esto dentro de esta presentación, pero básicamente una neurona, en términos simples, es una sumatoria. Son diferentes variables que nosotros utilizamos, que luego con unos pesos se multiplican, se hace una combinación de todas estas, sumándolas, y luego esto pasa por una función de activación, que es básicamente una función que es no lineal para evitar que todo el modelo converja simplemente en una regresión lineal. Entonces se hacen regresiones no lineales y en diferentes capas, y a medida que vamos avanzando en las capas, pues esto luego nos permite poder entrenar modelos muy, muy, muy avanzados. Aquí podemos ver una pequeña descripción, una línea de tiempo en donde se nos muestra cómo es que ha ido avanzando todo este procedimiento. En realidad el Deep Learning, como verán, es algo bastante novedoso. Ha salido hace poco, y es que en realidad ya se viene mucho tiempo trabajando en el Deep Learning. Las neuronas estuvieron desde antes de los 2000. El problema es que no se había encontrado una forma de poder hacer la optimización utilizando las computadoras que se tenían en ese entonces. Y es donde vino el famoso descenso de gradiente, que es eh, un método, un algoritmo que a base de derivadas parciales entre cada uno de las diferentes neuronas nos permite poder hacer una optimización de todos los pesos sistemáticamente, iteración tras iteración, y de esa manera poder hacer que la red aprenda sobre este tipo de cosas. Hay controversias, por ejemplo, en donde se menciona si es que realmente la red está aprendiendo algo o simplemente está memorizando la data, y para ello también es eh, necesario poder saber que cuando nosotros aplicamos un modelo de Machine Learning o aplicamos un modelo de Deep Learning, la data o la información que nosotros estamos utilizando y el modelo que estamos utilizando tienen que ir acorde. No podemos utilizar un modelo muy avanzado con parámetros muy específicos que luego nos puedan llevar a tener problemas como, por ejemplo, el overfitting, que básicamente es que el modelo se hace tan especializado que se adecua a nuestra data, básicamente memoriza nuestra data, pero luego con nosotros utilizamos, digamos, el grupo de validación o el grupo para hacer la evaluación de nuestros datos, el testeo, básicamente no es capaz de clasificarlos, hacer la regresión o hacer el clustering, lo que estemos planificando hacer, básicamente porque en realidad no ha aprendido, simplemente ha memorizado dentro de sus parámetros cómo poder trabajar con un conjunto pequeño de datos en específico. Y aquí está lo que les mencionaba. Hay tres grandes grupos dentro del Machine Learning. En realidad, poco a poco se van ramificando más. Está también en lo que es el semisupervisado, por ejemplo. Pero de aquí podemos identificar cuatro cosas importantes. Por un lado está la clasificación, que es, creo, el algoritmo, los algoritmos más clásicos que hay dentro del Machine Learning. Dentro de este podemos encontrar, por ejemplo, Support Vector Machines, Decision Trees, lo que es KNNs, K-Nearest Neighbors, que básicamente lo que hacen es, como dice su nombre, clasificar ya sea de manera binaria entre dos grupos o multiclass, diferentes grupos. Luego tenemos lo que son las regresiones, que lo que buscan es poder predecir un nuevo dato en base a una serie de variables que podemos presentar.
También tenemos lo que son reducción de dimensionalidades, que esto para el aspecto de biología creo que es uno de los más utilizados, que lo que busca es, como dice su nombre, poder reducir la cantidad de variables que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque si tenemos 500 genes, cada gen tiene 5 o 10 diferentes variables que nosotros vamos a utilizar, y eso nosotros queremos visualizarlo, al final nos van a salir una infinidad de diferentes gráficos que se hace muy tedioso de analizar, y encontrar correlaciones entre ellos es muy complicado. Es por eso que técnicas como, por ejemplo, Principal Component Analysis nos permiten poder reducir una serie de 10, 15, 20 variables en 3 componentes que son combinaciones lineales principales, para que de esta manera pueda ser más sencillo analizar los datos y también visualizarlos, que es algo muy importante. Y finalmente está el clúster, que lo que busca es agrupar datos, agrupar diferentes conjuntos de datos. Y ese es un conjunto de datos no supervisado, es un método no supervisado. La diferencia básicamente es que en los métodos supervisados nosotros conocemos la etiqueta del dato. Eh, lo que había mencionado, por ejemplo, si es un grupo de control, si es un grupo que tiene cierta enfermedad, si tiene otro tipo de clasificación, etc. En un aprendizaje no supervisado, lo que buscamos es poder separar conjuntos de datos sin necesidad de conocer previamente la etiqueta, que es algo pues bastante común. Y bueno, eh, quería dejar bastante espacio para las preguntas, si es que hay, y si no, pues voy haciendo detalle de un poco sobre en qué consiste MATLAB, algunas cosas más. Pero bueno, muchas gracias por su atención, y quisiera saber si es que alguna pregunta en específico para tratar, y si no, empezaríamos una pequeña descripción de cómo es MATLAB y algunas de las herramientas más importantes que hay dentro de esto. Bueno, José Antonio, agradecemos muchísimo tu presentación. Ahora es momento de la sesión de preguntas y respuestas. Al momento no tenemos ninguna pregunta, pero si alguien del público quisiera realizar alguna, este es el momento. Les podemos dar un poquito de tiempo si así lo deseas, o si prefieres comenzar directamente con la descripción del software que se estará utilizando, también es bienvenido. Sí, no sé si es que hay alguna pregunta. Mm, si quieres, comenzamos con la descripción Sí, del taller sí, claro. y continuamos. Gracias. Bueno, entonces, antes de ya, justo acabo de ver allí, ¿qué tipo de aplicaciones tiene el Deep Learning en biología? Bueno, es una pregunta muy interesante, eh, y creo que es mejor si les muestro eh, cómo es que normalmente yo trato de resolver este tipo de preguntas. De manera general, te podría decir que es que el análisis de todo tipo de datos, de todo conjunto de datos, pues puede llevar a una aplicación de Deep Learning. Dentro de biología, creo que el ejemplo más clásico es el tema de genes. Queremos clasificar si una persona tiene o no una enfermedad, si es que está desarrollando, progresando cierta enfermedad, y por ello podemos utilizar Deep Learning para poder clasificar o incluso saber en qué etapa de la enfermedad se encuentra. Pero eso no es todo. En realidad, por ejemplo, una de las aplicaciones más alucinantes que he visto en biología es en temas de reconstrucción de proteínas. Está AlphaFold, que es básicamente una red de deep learning que se entrenó para poder hacer una reconstrucción que revolucionó completamente las técnicas actuales, y que superó por muchísimo a los algoritmos clásicos que existen para la reconstrucción. También podemos utilizarlo, por ejemplo, para acelerar procesos en donde tú puedes permitir a cierto modelo desarrollar incluso experimentos. Por ejemplo, estás haciendo la simulación, o estás generando un primer para poder incluirlo dentro de una bacteria, y quieres ver cómo va a ser luego el desempeño de cada uno de los parámetros
o de cada uno de los resultados que puede tener dentro de su composición interna, de su fisiología, y eso tú lo puedes simular utilizando una red también. Pero si de manera general, por ejemplo, les interesa conocer un poco más, es bastante, eh, pueden entrar aquí, Google Scholar, seguro lo conocen, Biology. Normalmente este es el procedimiento que yo realizo, y por ejemplo aquí podemos encontrar una publicación que nos hablan sobre las tendencias actuales relacionadas a biología. Entonces, como verán, pues hay una serie de diferentes modelos que se pueden aplicar. Acá nos están explicando, eso es lo que yo les comentaba, de Deep Learning, en donde tenemos una serie de parámetros de entrada. Estos son los pesos que se representan. Se multiplica la entrada con los pesos, nos da una sumatoria, y luego pasa por una función de activación, que es una función no lineal, y que nos da cierto resultado. Por ejemplo, acá, ya, este está interesante. ¿Qué es esto de aquí? Esta es una red convolucional, en donde nos están dando una entrada, una secuencia de eh, diferentes individuos con los locus. Esto lo están representando con, bueno, acá probablemente haya alguna, supongo que es concentración o alguna cosa similar. Y lo que está haciendo esta red convolucional, que es una red de deep learning, es ir leyendo cada uno de estos conjuntos por grupos, y eso le está dando cierto resultado. Que no sé exactamente qué será, pero lo podemos leer aquí. Está identificando mutaciones. Por ejemplo, esa es una de las aplicaciones que se pueden hacer. Otra de las aplicaciones que acabo de recordar es utilizarlo para procesamiento de imágenes. Está el bastante conocido es Deep Learning. Son algoritmos de segmentación. La UNet es uno de los algoritmos más conocidos y que nos permite poder identificar diferentes organismos dentro de una placa Petri. No sé, estamos analizando un conjunto de bacterias, queremos poder reconocer cada una de estas bacterias y luego hacer un análisis cuantitativo de algún tipo de fluorescencia o algo similar. Eso podemos hacerlo utilizando algoritmos de deep learning de segmentación, y uno de los que les decía que es uno de los más conocidos es UNet, que nos permite poder hacer la segmentación de diferentes conjuntos. Por ejemplo, aquí podemos ver algunos ejemplos, en donde hace la segmentación de células para hacer un conteo celular, y eso nos permite poder automatizar procesos que normalmente en biología pues, podrían llegar a tomar muchísimo tiempo. Y bueno, esas son algunas de las aplicaciones. En realidad hay muchísimas, depende mucho de cómo es que lo queramos orientar. em, pero bueno, sí, acá tenemos, por ejemplo, otras aplicaciones que lo que les comentaba para análisis de imágenes, entre otras cosas. Este tipo de papers son bastante interesantes. Normalmente es lo que yo hago es abrir los tres primeros, ir buscando cuáles son las tendencias actuales. Pero bueno, siempre hay buenos resúmenes o reviews que se pueden encontrar, en donde nos hacen diferentes aplicaciones para todo ese tipo de cosas. Y no sé si es que hay alguna pregunta o consulta más. Mm, bueno, me parece que por el momento no. Entonces, empezamos con la sesión de MATLAB. Esto aún sigue siendo, todavía no es la parte práctica, pero sí quiero que puedan conocer un poco sobre cómo funciona el software, qué herramientas tiene, y básicamente en qué consiste MATLAB y cómo podemos aprender, ya que en el tiempo que tenemos ahora debido a que es bastante corto, no puedo hacer una explicación detallada de cómo funciona la programación, todo lo que hay dentro de pero sí tengo algunas cosas preparadas que me gustaría poder mostrarles, para que puedan entender un poco sobre todo lo que abarca este tipo de lenguajes de programación. Entonces, MATLAB es un producto muy conocido dentro de la ciencia de datos, y en general
bastante dentro de ingeniería, porque nos permite poder hacer desde manipulación de data, entrenamiento de modelos, hasta simulaciones muy, muy avanzadas en temas de biología, por ejemplo. Eh, una cosa que me gusta bastante de MATLAB es que ellos tienen, a diferencia de, por ejemplo, en Python, en donde podemos encontrar en Stack Overflow respuestas de temas de la comunidad, que también MATLAB lo tiene, MATLAB tiene sus propios tutoriales de dónde poder aprender. Entonces, por ejemplo, si queremos saber un poco sobre cómo es el manejo de data en MATLAB, simplemente colocamos MATLAB for Data Analysis y nos van a salir una serie de videos elaborados por el propio MATLAB en donde nos explican cómo poder utilizar y cómo poder generar cada uno de estos plots. Pero eso no es todo. Yo les había hablado, por ejemplo, de lo que es Machine Learning y lo que son regresiones y clasificaciones. Uno de los más conocidos es Support Vector Machines. Entonces, si queremos elaborar un modelo de Support Vector Machines, simplemente colocamos MATLAB SVM y por un lado tiene esta página en donde, esta es como verán, es la parte de ayuda, nos explica qué es un modelo, cómo poder utilizarlo y nos dan las diferentes funciones que tenemos que utilizar para poder implementar este modelo. Una función en MATLAB se utiliza de esta manera. Tenemos pues normalmente el nombre de la función al inicio. Esos son conceptos de programación en realidad que se replican en todos los lenguajes. Tenemos lo que serían las variables de entrada y finalmente el modelo. Y este modelo luego nos vamos a poder utilizar para poder implementarlo. Por ejemplo, un ejemplo muy conocido es la clasificación de estas flores, que son tres. En este caso lo estamos trabajando con dos para hacer una clasificación binaria. Y lo que podemos ver aquí son dos conjuntos de datos diferentes. Tenemos a los versicolor y origínico. Entonces, lo que hace Support Vector Machines es poder, dentro de la frontera, elegir una serie de vectores, de puntos, que nos van a poder permitir trazar un plano, es que, bueno, en general son hiperplanos todos. En este caso, como son solo dos dimensiones, va a ser una línea, en donde nos permite poder clasificar estos dos diferentes grupos. En este caso, por ejemplo, ahora están haciendo la clasificación, es una clasificación múltiple, son tres diferentes, y aquí podemos ver el resultado, en donde se colocan las regiones de esta clasificación. Y bueno, aquí nos dan los resultados. También tenemos opciones de poder hacer la optimización de hiperparámetros, que es un fit mucho más avanzado de este modelo, entre otras cosas. Ahora, supongamos que quisiéramos hacer una regresión. Yo, por ejemplo, actualmente estoy trabajando en una regresión para un proyecto eh, y quisiera ver los diferentes tipos de modelos de regresión que hay. Entonces podemos ir a esta zona en donde nos dan todos los diferentes herramientas que tiene este toolbox de MATLAB. MATLAB, a diferencia de, por ejemplo, Python, en donde lo que nosotros hacemos es importar librerías que contienen diferentes funciones que nos permiten poder hacer cosas bastante específicas. En este caso, MATLAB lo que tiene son toolboxes, que son cajas de herramientas que contienen una serie también de básicamente funciones que nos permiten poder trabajar con clasificación, regresión, entre otras cosas. Por una razón se ha colgado, pero bueno, vamos a buscarlo de nuevo. Ya, entonces eso es lo que yo les comentaba. Vamos a ir a la documentación. Y aquí tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de regresiones lineales. Como verán, hay una gran cantidad de información aquí que se puede utilizar. Esta es la función más básica para poder hacer eh, un fit lineal. Entonces, acá lo que nos da MATLAB es un ejemplo básico en donde cargamos, lo que significa esto está cargando una serie de datos que es ya implementado dentro de MATLAB, esto no lo tienen que colocar ustedes. Entrenamos el modelo. Acá tenemos los coeficientes de cada uno de los modelos. Bueno, esta es una regresión lineal. Básicamente tenemos parámetros, son pesos para cada una de las variables. Las variables se multiplican por estos pesos, se suman y nos dan el resultado que es esta regresión. Y que se puede plotear directamente como modelo y utilizando la función ANOVA, el modelo y este parámetro que es summary, nos da los resultados de la significancia de este modelo que hemos logrado llegar a obtener, entre otras cosas más.
Entonces, por ejemplo, si quisiéramos implementar esto y ustedes descargan MATLAB, cuando yo lo tengo aquí abierto, esto, por ejemplo, es una regresión que he estado trabajando. Vamos a abrir una nueva página. Lo único que tenemos que hacer es, podemos directamente abrir este modelo o copiar los comandos. De hecho, voy a copiar el comando para poder abrirlo directamente. Bueno, esto va a cargar un poquito. Y luego me va a abrir este ejemplo llamado modelo de regresión. Entonces aquí lo tenemos. Entonces podemos correr este ejemplo. Como verán, es tan sencillo como eso. Claro, tienen que tener instalado el software de MATLAB, pero una vez que lo tienen, podemos copiar el comando y eso nos va a llevar a la página porque son ejemplos que ya se encuentran implementados dentro de la plataforma o abrir directamente el MATLAB online. Ahora, MATLAB como tal tiene muchas más cosas. Fuera de lo que son directamente la documentación y todo ello, como les había mencionado, tiene cursos específicos para que ustedes puedan aprender. Entonces, si vamos acá a recursos, por ejemplo, van a ver que tienen una serie de videos que pueden empezar a revisar sobre diferentes puntos, ya sea Deep Learning, Machine Learning, introducciones, y no solo eso, sino que también en YouTube hay una gran cantidad de información que está disponible de manera completamente gratuita. Ahora, este software en específico sí requiere una licencia. En este caso, por ejemplo, yo tengo el software como parte de la universidad y muy probablemente su universidad también lo tenga. Entonces, simplemente es cuestión de consultar cómo puedo adquirir la licencia y cuándo se puede trabajar. ¿Qué pasa si es que no tienen la licencia de MATLAB? Bueno, hay una versión alternativa a MATLAB que pueden utilizar, pero también les había comentado que está Python. Python es un lenguaje de programación de muy alto nivel. ¿A qué se refiere con alto nivel? Pues básicamente que es muy cercano al lenguaje humano. Similar a MATLAB, nos permite poder hacer diferentes tipos de herramientas, utilizar diferentes herramientas, hacer todo lo que tenga que ver con Deep Learning. De hecho, Python es mucho más conocido por Deep Learning que MATLAB. Y en realidad yo personalmente utilizo más Python que MATLAB para poder hacer Deep Learning. Es simplemente para mostrarles un poco. Yo, por ejemplo, he estado utilizando Jupyter para poder utilizar lo que es TensorFlow, que es la herramienta que yo utilizo para aplicar Deep Learning. Bueno, ahí va a cargar un poquito, pero eso lo vamos a hacer en la parte práctica. Pero lo importante de todo esto es que no tienen que decidirse por uno en específico. Recientemente ha aparecido, y de hecho esto lo vi en un workshop que hubo de MATLAB with Python, la posibilidad de poder trabajar con ambos lenguajes de programación en conjunto, ya sea exportando las variables que nosotros hemos adquirido dentro de MATLAB a Python o viceversa, utilizando funciones de Python en MATLAB o viceversa también, o trabajando en paralelo incluso. Podemos ir recolectando variables, podemos generar una simulación dentro de MATLAB de cómo se mueve una bacteria, por ejemplo, el camino que hace una bacteria moverse dentro de una placa, o podemos hacer que MATLAB nos simule toda la red metabólica de cierto organismo, que haga el balance y resultados de todos los metabolitos que salen de cada una de estas, bueno, es que lo podemos buscar en realidad. MATLAB, Metabolic Pathways, simplemente para que podamos tener una pequeña visualización de qué es lo que estoy más o menos mencionando. Entonces es algo así, por ejemplo. Tenemos este llamado Cobra Toolbox, que es un toolbox de MATLAB que nos permite poder hacer biología computacional y una reconstrucción de toda una red metabólica y a partir de ahí poder tener cada uno de los resultados de todas las ecuaciones matemáticas que se realizan aquí, todo el balanceo de ecuaciones, lo genera, digamos, computacionalmente y con eso podemos tener los resultados de toda la evolución de los metabolitos a lo largo del tiempo, en cierta cantidad de tiempo definitivamente, porque eso puede llegar a tomar mucha capacidad computacional, y a partir de ahí poder recolectar datos in silico, o sea, de manera reproducida por computadora. Entonces, hay proyectos
que simplemente se basan en simulaciones, como por ejemplo podemos ver aquí, en donde antes de iniciar la implementación física, antes de empezar el laboratorio como tal, hacer las prácticas, hacer recolección de data, vamos a hacer ese tipo de modelos, simulaciones en MATLAB que nos den resultados de balancear ecuaciones químicas. No sé, hacemos un knockout a un gen, queremos ver cómo eso afecta a toda la red metabólica de cierto tipo de organismo. Todo eso lo podemos hacer únicamente en MATLAB, utilizando nuestra computadora, y una vez tengamos el resultado, ya con eso podemos sustentar a un trabajo y podemos pedir a un laboratorio o profesor que nos pueda ayudar a implementar luego esto de manera manual, ¿no? Tener resultados reales. Y si es que de alguna manera hicimos algún modelo de Machine Learning o Deep Learning utilizando esta información, pues con eso luego posteriormente podemos ver cuál es la comparativa entre los resultados de la simulación de este modelo a algo ya directamente tangible. Y bueno, siendo ya las 12:52, bueno, en mi caso son las 12:52, creo que para ustedes son las 11, mostrarles dos diferentes toolbox muy específicos que vamos a trabajar el día de hoy, con algunos ejemplos. Por un lado tenemos lo que es el Classification Learner App. Porque ¿qué es lo que pasa? Como no tenemos ahora mismo el tiempo para hacer una explicación lo suficientemente concisa sobre qué es la programación, algunos elementos básicos, y luego empezar a trabajar directamente con programación, MATLAB tiene algo muy bueno que destaco por encima de Python, que es que fuera de la parte de programación clásica, tenemos lo que son las aplicaciones, que son, por así decirlo, programas que ya vienen hechos dentro de MATLAB, que nos permiten poder utilizar a partir de simplemente dando clics, ir trabajando. Por ejemplo, en este caso podemos entrenar hasta 15 diferentes modelos en simultáneo, únicamente con unos cuantos clics. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos sobre esto, ya iniciando la parte práctica, sobre cómo funciona este tipo de aplicación. Tenemos por un lado el Classification Learner App, que es uno de los que vamos a revisar. Luego tenemos el Regression Learning, que básicamente es lo mismo, pero para regresión, y entre otras cosas. Como habíamos podido ver al inicio, también podemos hacer temas de clustering, ANOVA, aquí tenemos toda la documentación para todo este tipo de cosas, reducciones de dimensionalidad, por ejemplo, etc. Entonces vamos a buscar aquí algunos de los ejemplos y si no, pues podemos trabajar con alguna data que ya tenga ya prehecha. Vamos a ver aquí tal vez. Ya, sí, no, vamos a trabajar mejor con data que yo tenga eh, lista para utilizar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, sí, aquí está, la documentación. Vamos a ver un ejemplo de Support Vector Machines. Habíamos estado viendo lo que es el Loadfish Iris. Entonces vamos a agarrar esta data. Vamos a venir aquí esta es la ventana de comandos, no es directamente un código. Esto luego de correrlo, pues ya no va a existir. Vamos a ver primero la data. Pues, hemos cargado este Fish Iris. Voy a volver a borrarlo para que se pueda ver. Como pueden ver, este es el conocido workspace en donde tenemos pues todas las variables que estamos trabajando. Ahora tengo algunas porque estaba haciendo algunas cosas, pero vamos a limpiarlo. Para poder limpiarlo simplemente utilizamos clear y con eso borramos todas las variables dentro de la memoria que están dentro del programa. Damos CLC para limpiar el command window y ahora vamos a cargar todo este dataset, los índices de cada uno de ellos y las dos variables. En este caso son variables de clasificación, son nominales. Pues tenemos estos tres de aquí. Y podemos revisar cada una de estas variables. Tenemos por un lado esta, que es X, donde tenemos estos dos conjuntos para los dos tipos.
bueno, las dos variables que tenemos, y luego y. Podemos ver que tenemos, en este caso, 100 diferentes samples, y si quisiéramos poder ver esta data, podemos utilizar simplemente la función plot de MATLAB, y con eso vamos a obtener el resultado. Pero bueno, creo que es mucho más sencillo poder visualizarlo si utilizamos este otro, que es Scatter, que es el que habíamos estado viendo previamente. Eh, claro, me está diciendo que no lo está, no lo está reconociendo, porque no son iguales. Entonces, vamos a colocarlo de esta forma. Bueno, porque necesito saber qué tamaño tiene la variable. Ya, es 100 por 2. Entonces vamos a hacer esto. Y esta forma de indexación de la variable es, nosotros necesitamos queremos los 100 diferentes puntos, la primera variable, y luego los 100 puntos de la segunda. Y ahí ya tenemos todos los puntos que habíamos estado mencionando. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Acá no tenemos los puntos con los labels que habíamos estado viendo en este ejemplo de aquí, ¿no? Entonces, la diferencia es que en este caso lo que están haciendo es utilizar un GScatter. ¿Qué es un GScatter? O bueno, un GScatter. Básicamente lo que hace es agarrar los grupos que tenemos en Y y utilizarlos para poner los puntos. Entonces vamos a hacer eso aquí. Agregamos la G para que sepa que es un scatter por grupos. Colocamos la variable Y. Y ya con eso tenemos todos los puntos ya clasificados. Y claro, podremos seguir y poder implementarlo manualmente, uno por uno, todos los diferentes modelos de clasificación que hay. Pero es mucho más sencillo ir aquí a la parte de aplicaciones y abrir el Classification Learner. Esto va a tomar un poquito de tiempo entre que abre la aplicación, pero les puedo ir mostrando todas las diferentes aplicaciones que tengo aquí, al menos yo descargadas, porque como les mencioné, son cajas de herramientas, son toolboxes. Cada toolbox puede llegar o no a tener una app dentro de esto. Por ejemplo, en el caso del toolbox de Machine Learning tenemos esos dos. También hay un toolbox de Deep Learning, que bueno, ahora no lo tengo instalado porque yo normalmente utilizo Python, pero también lo pueden instalar ustedes. Y esta es básicamente la aplicación que les había comentado. Entonces, lo que hacemos aquí es, tenemos que iniciar primero subiendo la data. Podemos hacerlo de dos maneras, utilizando la data que se encuentra dentro de nuestro espacio de trabajo, que es este de aquí, que les había mencionado previamente, o de un archivo. En este caso vamos a seleccionar directamente el espacio de trabajo que habíamos estado, porque ahí es donde tenemos la data. Y nos va a permitir, nos va a pedir aquí seleccionar el conjunto de datos, este es X, y luego la respuesta. La respuesta es la etiqueta, en este caso. Entonces, yo estoy diciendo que voy a seleccionar la etiqueta, puedes seleccionarlo dentro del mismo conjunto de datos. Por ejemplo, puede ser que la primera variable sea la etiqueta, o podemos seleccionarlo dentro del espacio de trabajo. En este caso va a ser Y. Y bueno, aquí tenemos las dos diferentes variables. Esto puede ser, no sé, tamaño, longitud de la hoja, creo que algo así era para este conjunto de flores. Número de pétalos, etc. Luego, aquí tenemos estos dos diferentes conjuntos. ¿A qué se refiere? Bueno, esto yo no lo he explicado entre la parte teórica, pero creo que es interesante poder tratarlo. Por un lado está el conjunto de validación. Para ello podemos utilizar validación cruzada, holdout validation, creo que este es el más conocido, en donde básicamente utilizamos un porcentaje de la data para poder hacer la validación y el otro el 80% para el entrenamiento. Cross validation lo que hace es dividir la data en cierta cantidad de subgrupos, por ejemplo 5, y acá tenemos 100 puntos de datos, entonces eso lo que va a hacer es dividir todo el conjunto de datos en 20 subconjuntos, y luego contra cada subconjunto ir contrastando. Entonces, por ejemplo, si tenemos 5 diferentes conjuntos de 20, primero se usan los primeros 4 para el entrenamiento y luego se contrasta con los 20 sobrantes. Luego, los primeros agarra otros 3 al azar, otros 4 al azar, y el que queda lo usa para hacer lo que sería el testeo.
entre otras cosas. Pero vamos a utilizar el más sencillo, que es este de aquí. Y luego tenemos este de acá, que es Resubstitution Validation, donde básicamente le decimos que no queremos tener ningún tipo de data de validación. En este caso sí, vamos a decir que queremos un 20% porque tenemos 100 puntos, es suficiente para hacerlo. Y luego podemos tener también un conjunto para hacer el testeo. ¿Cuál es la diferencia entre validación y testeo? Yo les había mencionado sobre lo que es el overfit, y esto puede llegar a suceder en bastantes proyectos. Tenemos 100 puntos de datos, como en este caso, utilizamos 80 para entrenar, 20 para testear. Y luego nos dicen, bueno, ahora vamos a hacer una implementación de campo. Repiten los experimentos y recolectan data en otro lugar. Lo entrenan con su modelo y, oh sorpresa, no funcionó. ¿Pero por qué? Si no habíamos tenido inicialmente un overfitting al momento de hacer el entrenamiento. Pues puede suceder que como ustedes están entrenando el modelo, lo comparan con un grupo pequeño que han tenido y vuelven a reentrenarlo, es posible que ahora su modelo no tenga un overfitting a la data de entrenamiento, sino a la data de testeo. Entonces, por eso lo que se hace es incluir un nuevo subgrupo que es la data de validación. Y la data de validación es la que ya finalmente se utiliza para hacer el reentrenamiento. Entonces, entrenamos el modelo, vemos cómo se desempeñó en la data de validación y volvemos a reentrenar. Así es tener un resultado que nosotros queramos, que consideremos óptimo, y luego este modelo lo volvemos a implementar, o sea, vemos los resultados que tiene, pero en el grupo de testeo, que sería básicamente un grupo que no hemos tocado, es una data completamente nueva, entre comillas, para el modelo, y de esa manera podemos ver mejor su desempeño. Vamos a darle un porcentaje, puede ser un 20%, y empezamos la sesión. Aquí tenemos una gran cantidad de opciones. Como pueden ver, está PCA, que nos va a permitir poder utilizar cierta cantidad de componentes principales. Como les había mencionado, PCA es una herramienta para reducir la dimensionalidad, pero en este caso son dos dimensiones. Podemos reducirlo a una dimensión, es cierto, pero no lo vamos a hacer. Aunque podríamos, si observamos correctamente este conjunto de data, podemos trazar una línea aquí, en 5 más o menos, y estaríamos dividiendo más o menos bien ambos conjuntos. Similarmente en la columna 2, más o menos en 1 punto, bueno, en 2, bueno, ahí se movió un poquito la gráfica, pero podemos trazar una línea y también dividir ambos conjuntos únicamente utilizando una dimensión. Cuando digo trazar una línea, es una línea recta, ya que si empezamos a trazar líneas verticales, eso es básicamente utilizar ambas variables. Pero bueno, aquí tenemos las variables con los dos diferentes conjuntos de datos. Como podemos ver aquí, podemos eliminar uno de los conjuntos de puntos para poder ver mejor uno de los, pues, el otro conjunto. Si tenemos muchas variables, esto es bastante útil. En el caso no tanto, solo son dos, pero de ahí vamos a implementar uno con muchas más variables. Y aquí nos permite poder hacer una selección de las variables que nosotros queramos utilizar. Por ejemplo, podemos utilizar solo una de ellas, para ese caso vamos a utilizar las dos, y podemos ver resultados de ANOVA, por ejemplo, cuál es la importancia de cada uno de estos dos conjuntos. Es decir, como les había mencionado, es posible dividir con ambos conjuntos, en este caso este conjunto de datos. Y eso lo vamos a verificar luego utilizando simplemente uno de ellos para hacer la clasificación. Pero si queremos ver la importancia de estos algoritmos, podemos utilizar algunos de estos test matemáticos y estadísticos para poder la significancia. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí en realidad? Pues básicamente estás usando el test de ANOVA para poder ver la significancia y ver si esta variable es capaz de poder diferenciar, asumiendo la hipótesis de que ambos grupos son iguales, poder negar la hipótesis. Bueno, eso lo vemos en estadística. Y ya. Ok, yo no sé programar, he corrido 3 líneas de código en MATLAB, acabo de subir la data, tengo aquí el X y el Y, y ahora quiero implementar mi modelo de Machine Learning. Yo no sabía que esto existía. Yo sí aprendí previamente a programar y me puse a tratar de implementar cada uno de los diferentes modelos de manera manual en MATLAB, y eso lo vamos a ver luego de ver esto, para que vean más o menos cómo es. Pero toma mucho más tiempo definitivamente, y esto es tan sencillo como darle clic
aquí, en donde nos coloca los modelos que son sencillos de entrenar. Vamos a utilizar todos. No, esto va a sobrecargarme la. Entonces, únicamente estos dos, ya. Tenemos estos tres, en donde están incluidos todos los modelos sencillos de entrenar para que no nos tome mucho tiempo. Ahorita mismo estoy utilizando este que es el llamado Parallel Computation, en donde se utilizan los diferentes núcleos de mi computadora en paralelo para poder optimizar ese procesamiento. Es algo que me gusta bastante porque, por ejemplo, en Python tienes que inicializar un montón de cosas. Aquí es simplemente tan sencillo como darle un clic. Y una vez tenemos todo esto, pues creo que ya es suficiente. Algunas cosas más aquí, por ejemplo, como el coste que podemos darle a cada una de estas. Podemos ir cambiando esto. Por ejemplo, queremos que esta variable tenga mucha más importancia al momento de clasificar. Es decir, no sé, supongamos, tenemos pacientes sanos y pacientes enfermos. ¿Qué es peor? ¿Que clasifiquemos un enfermo como sano o un sano como enfermo? Bueno, eso ya es un debate completamente ético. Si clasificamos a un enfermo como sano, pues básicamente en caso de que sea una enfermedad pues bastante mala, que puede causar muchos daños, tal vez un cáncer, por ejemplo, podría ser completamente devastador y eso es definitivamente lo que queremos. Si clasificamos a una persona sana como enferma, dependiendo del tipo de enfermedad, nuevamente, puede ser que le estemos haciendo hacer un gasto extra y tenga que hacer una serie de exámenes de laboratorio, algunos ensayos de imágenes, por ejemplo, que puedan luego traerle un exceso de costos, pero podemos simplemente como ejemplo decir que sería peor si es que un enfermo lo clasificamos como sano. Entonces, a eso le damos un peso de 2, porque queremos que si es que lo clasifica mal, pese mucho más que en este otro caso. En este caso vamos a dejar como 1 y 1 porque son flores. Y luego está este punto que es la optimización, en donde ya pues básicamente empezamos a cambiar unos parámetros en específico que nos puedan permitir, por un lado, tener resultados reproducibles, porque hay algunas optimizaciones que no son reproducibles, porque dependen del tiempo. Eso, bueno, no lo voy a abarcar mucho ahora, la cantidad de iteraciones, entre otras cosas. Pero bueno, vamos a empezar a entrenar, porque si no, esto va a tomar mucho tiempo entre que les voy comentando. Eh, y bueno, como verán acá ha aparecido ya directamente que estamos iniciando el parallel pooling, en donde se están poniendo básicamente en paralelo cada uno de los cores de mi laptop para poder empezar a entrenar. Si entramos aquí al administrador de tareas, eh, esto debe haberlo hecho antes, probablemente para que puedan ver el rendimiento. Pero básicamente, sí, ahí está. Está empezando a subir la cantidad de memoria que estoy utilizando. MATLAB va a empezar a ocupar una gran cantidad de espacio dentro de mi CPU, ya está en un 46%. Y curiosamente, simplemente Google Chrome no estoy utilizándolo, pero también está usando mucha memoria. Es por eso que varias personas prefieren no utilizar Chrome, utilizar eh, por ejemplo, Edge, por ejemplo, Edge, Google Edge. Hay muchos otros, Brave. Bueno, yo simplemente dejo el Google Chrome porque hasta ahora no he tenido tantas molestias, pero bueno. Aquí empezamos con los resultados. Y vamos a hacer un poco de la discusión de estos resultados, porque también es muy importante hacer eso. No simplemente tenemos esto y vamos a agarrar el primer modelo que vemos que tiene 100%. Acá tenemos resultados tanto de validación como de testeo y el coste total de cada uno de estos. Ya, pues ahí están cada uno de los modelos y los resultados de estos modelos. Tenemos los costes, el accuracy en el testeo, que bueno, ahora no está porque no he testeado. Vamos a hacer el testeo de todos. Nuevamente, otro clic y ya estamos haciendo el test de todos los modelos. Y ya está. Entonces, tenemos el accuracy, que son los resultados de nuestra validación, que es con lo que hemos comparado nuestro entrenamiento. Hemos entrenado las variables y esto es el resultado de ese entrenamiento de las variables. Y luego tenemos el grupo de testeo. Como verán, en este caso, no todos tienen 100%, porque es un conjunto completamente nuevo que hemos implementado y que obviamente le va a costar un poco más que lo que es esa tabla de
validación, que es data que ya ha visto y se ha ido reentrenando con eso. Bueno, tenemos acá diferentes modelos. Tenemos por un lado lo que es el Decision Trees, tenemos el Fine Tree, Coarse Tree, Medium Tree. Por los propios nombres podemos ya ir dándonos cuenta que este Fine Tree, incluso aquí es bastante sencillo de ver, esta imagen tiene muchísimos más arbolitos. No vamos a entrar en detalle qué significa eso, pero básicamente este modelo es mucho más complejo que este. Aquí no se está viendo, porque la data es muy sencilla y son pocos puntos de datos. Pero si podemos darnos cuenta, por ejemplo, en este caso de KNN, que mientras más fino sea el modelo, mientras más complejo sea el modelo, esto va a empezar a darnos un mejor resultado, sí es verdad, pero también puede llevar a casos de overfitting. Y es por eso que no siempre es mejor escoger el modelo con mejores resultados, porque también hay que darnos cuenta en qué tan robusto es este modelo. Por ejemplo, en este caso son flores con 2 variables. No voy a utilizar un KNN fino para clasificar este tipo de datos. Probablemente yo, personalmente, preferiría utilizar un Coarse KNN. No sé por qué no he entrenado Super Vector Machines. Vamos a entrenar aquí una Super Vector Machine lineal. Vamos a entrenarla. Ahí está entrenando, 100%, testeamos. A mí me gusta mucho la Super Vector Machines y probablemente yo utilizaría esta, que lo que está haciendo es hacer una línea de divisoria entre ambos grupos de datos. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, los resultados de cada uno de estos, las matrices de confusión, ver los resultados de cada uno de los modelos, cómo es que se ha desempeñado, qué errores han tenido, en qué se ha equivocado, entre otras cosas. Ahora vamos a utilizar un conjunto de datos un poco más, ya son vamos a empezar con la regresión y luego regresamos a clasificación, solo en caso no nos quede demasiado tiempo. Entonces empezamos a abrir el Regression Learner y para eso vamos a utilizar uno de los conjuntos de datos que yo he estado trabajando dentro de uno de los proyectos que tengo. Entonces venimos aquí, seleccionamos esta carpeta. Lo que está haciendo es redireccionar al directorio donde tengo la información. Y si no me equivoco, en alguna de estas debe estar. Vamos a ver. Data análisis. Como verán, es una gran cantidad de cosas que he ido haciendo. Ya, sí, esta es. Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, estos son los resultados de una publicación que hice hace un tiempo, que es esta de aquí en específico. Esta de aquí. Que, bueno, entre otras cosas, básicamente he clasificado ratoncitos que tenían un problema con el hígado. Entonces, acá tenemos el grupo de control y el grupo de dieta. Por un lado tenemos en la semana 0, en donde ambos estaban sanos, y luego durante 6 semanas empezaron a comer una dieta que les empezó a desarrollar un problema en el hígado, al conjunto de dieta, claro. Y como podemos ver, para la semana 6, ya ambos grupos pues, están separados. Esto es fácilmente clasificable utilizando una Super Vector Machines. Y básicamente eso es lo que he hecho aquí. Voy a abrir Regression Learner, pero vamos explicando ya que tenemos abierto aquí. Y tenemos estos diferentes coeficientes, que son los valores que yo tenía para cada una de mis variables. Y estos son los ejemplos para unos puntos en específico, que son los ratones. Luego acá tenemos los resultados para cada semana. Podemos ver que para la semana 6 ya es posible más o menos separar ambos. Estos serían resultados en una sola dimensión. Y luego acá lo que hice fue Support Vector Machines. Eso es lo que les dije que les implementé de manera directa. Que en realidad el código no es tan complicado. Tenemos dos variables. Utilizamos el svmplots, que es una función que yo he creado. Está aquí abajo.
que lo que hace es utilizar la propia función de fit CSVM que habíamos visto antes, que utiliza tanto el ADAT de entrenamiento, estos son los conjuntos de datos, estas son las etiquetas de los datos, para poder hacer el entrenamiento de un modelo que luego pues, nos va a dar este resultado. En realidad, la parte importante aquí de Machine Learning son estas dos líneas, que sí, que es poco, pero al momento de tratar de visualizarlos, pues ya toma mucho más tiempo. Y esto en realidad me habrá tomado como unos 20 minutos, y hacer esto que hemos hecho nosotros nos tomó alrededor de 3. Entonces es mucho más eficiente hacer esto de aquí definitivamente. Una vez que ya tenemos eso, ya podemos exportar el modelo y utilizarlo. Que esto lo hice yo acá más abajo, y lo vamos a ver también. Pero bueno, acá tenemos, por ejemplo, una Super Vector Machines de manera lineal, en donde con una línea estamos tratando de separar estos dos conjuntos de datos. Estos son Super Vector Machines que utilizan otro tipo de kernels, otro tipo de funciones. Estos ya no son lineales, estos son polinomiales. Pero ¿qué puede pasar aquí? Si yo empiezo a utilizar un polinomio de muchos más grados, es posible que esta línea empiece a simplemente tratar de recortar muy específicamente todo estos conjuntos de datos. Y si, por ejemplo, un punto de aquí en realidad está clasificado como este, al final está clasificando como otro tipo de variable, y no es lo que queremos. Acá también tenemos otro tipo de conjunto de datos. Y acá tenemos una clasificación que es entre diferentes semanas, que bueno, esto no se llegó a publicar, que fue después, y acá un plot mostrando estos resultados. Entonces vamos a cargar este dato. Entonces acá lo que estoy haciendo es poner las etiquetas, otras cosas. Estos son básicamente para los plots. Cargo el grupo de coeficientes, que bueno, si queremos ver en qué consiste eso, pues básicamente son un montón de variables para diferentes ratoncitos. Mm, ya, tenemos esto, aquí está. Y aquí, para resultados, lo que hago es agruparlos con los puntos de datos eh, para los grupos de control, los grupos de dieta, defino estas dos variables. Y una vez con todo eso, vamos a ir aquí. Aquí está. Entonces, por eso he cargado esas líneas de código nada más. Todo lo demás son básicamente plots que no son importantes. Quiero ver si es que ya nos sigue cargando todavía. Porque ya una vez teniendo esto y estas clasificaciones, ya podemos ir directamente a esta herramienta que les había mostrado, y con eso podemos hacer clasificación. Mm, sí, estos son los conjuntos de dieta. Para cada uno de estos tenemos 36. Acá nos dan las diferentes clases. Y bueno, esto es lo que finalmente vamos a cargar. Como pueden ver aquí, hay una parte que dice load, en donde estoy cargando algo. Esta variable es una variable que yo que he guardado de aquí. Supongamos, ya hemos podido entrenar, hemos elegido que queremos este modelo acá, que es un KN cúbico. Y lo que vamos a hacer es darle clic aquí y vamos a exportar el modelo. Una vez exportamos este modelo, va a aparecer dentro de nuestro espacio de trabajo, y luego esto podemos guardarlo o cargarlo directamente aquí, y con eso podemos empezar a trabajar. Que básicamente es esto, tenemos el modelo y podemos utilizar esta función de predicción para poder hacer la evaluación dentro de nuestros resultados de testeo. Está demorando demasiado, me parece. Pero bueno. Mm, lo bueno de las aplicaciones es que se pueden ir utilizando en paralelo, pero esto se va a saturar si es que intento hacerlo así.
Entonces mejor lo vamos a cerrar, vamos a esperar a que termine de cargar esta información. Y lo otro que puedo hacer es simplemente pararlo y hacerlo, pero sin los plots, para que no demore demasiado tiempo. Y solo quiero ver si es que lo ha cargado o no, no lo ha cargado. Bueno, vamos a quitar todos estos plots, que es básicamente lo que está consumiendo ahora mismo la memoria, y eso es lo que no queremos. Y ya, vamos a correr esto ahora sí. Y ahí, como verán, no tomó nada de tiempo porque es que hacer estos plots demora bastante, y como ahora tengo abierto Zoom, que está consumiendo parte del poder de mi GPU, pues está tomando más tiempo de lo que debería. Pero bueno, no pasa nada. Ya tenemos eso de aquí y ahora vamos a cargar esta multiclasificación. Ya, y ahora sí, ya tenemos los datos en nuestro espacio de trabajo, que son básicamente este X de aquí y este Y. Y son tres variables. Entonces ahora vamos a ver cómo se ve de manera de clasificación. Nuevamente damos aquí, no vamos a guardar los resultados. Aquí está extrayendo las variables de nuestro espacio de trabajo. Está demorando un poco más que antes, porque bueno, son muchas más variables. Y aparte, nuevamente, como tengo abierto el Zoom, pues demora un poco. Vamos a ir cerrando esta presentación, porque también nos toma cierta cantidad del espacio de la GPU. Mm, estoy pensando en borrar todas las variables excepto esas dos, para que tome menos tiempo. Creo que vamos a hacer eso. Porque lo único que nos interesa son esas dos, en realidad, que son el X y el Y. Entonces vamos a cerrarlo. Y bueno, ahí va a limpiar el espacio de trabajo. Y nos vamos a quedar únicamente con esas dos. Mm, sí, el Zoom es lo que está consumiendo gran parte de la capacidad del laptop. Bueno, si demora bastante en cargar, les puedo ir mostrando otras cosas. Sí, porque parece que va a tomarle un poco de tiempo. A veces pasa esto con los software,
que bueno, como se tienen varias cosas abiertas, eh, al final sucede que termina sobrecargando y ya no funciona, básicamente. Se lajea. Pero bueno, acá puedo mostrar otros resultados. Esto es parte de un proyecto que he estado realizando, en donde también tenemos una cierta cantidad de variables. En el caso son 4 variables las que estoy utilizando, como pueden ver aquí. Y cada una tiene un diferente tipo de distribución. Estos son los diagramas de caja que les había mencionado. Que bueno, básicamente colocamos figura, boxplot, colocamos la variable, los grupos, y ya tenemos el resultado, que son estas gráficas. Luego, una vez con estas gráficas, lo que hacemos es construir la variable que nosotros deseamos, en donde se incluyen cada una de las pequeñas, esos diferentes métricas que vamos a utilizar. Y una vez teniendo todo eso, en este caso yo he utilizado una función que es stepwise fit, que lo que que hace básicamente es darnos el grado de significancia, el p-value, de cada una de estas variables para poder ver si son importantes o no para la regresión, para una regresión lineal. Pero en este caso lo que yo estoy haciendo es otro tipo de regresión, que es una regresión de procesos gaussianos. Bueno, no voy a explicar mucho en qué consiste, pero básicamente lo que busca es hacer una combinación no lineal, valga la redundancia. En este caso utilizan una función exponencial para poder hacer un feed a los parámetros. Entonces, acá podemos ver algo muy interesante, y es que estoy quitando uno de los ratones que había estado, bueno, esta es la continuación del proyecto en realidad, que les había mencionado antes, para la regresión. ¿Por qué? Sucede que este ratón específico no tenía resultados adecuados dentro de la variable que habíamos recolectado. Entonces, pues tuvimos que quitarlo porque no estábamos seguros de si era un error de un tema de recolección, si había un error que es que el ratoncito era extraño a los demás y por eso salió diferente, o otras cosas varias. Eh, Porque claro, tú lo que haces es haces un experimento, le das a los ratones de comer, pero puede ser que un ratón simplemente no quiera comer tanto como los demás, y eso puede variar bastante los resultados. No voy a dar muchos detalles porque esto aún no está publicado, está en proceso de publicación. La idea es poder mandarlo a Nature. Pero bueno, aquí podemos ver los resultados, que son los resultados preliminares de lo que vendría a ser una regresión, en donde utilizando cada una de estas variables, empiezo a hacer la predicción del porcentaje de grasa del hígado, tomando en cuenta simplemente datos cuantitativos de una imagen que había recolectado. Entonces, cada uno de estos ratones está utilizando 4 variables diferentes para poder comparar el resultado que debería ser, que es este porcentaje de grasa, con este resultado de la regresión, que es lo que yo he podido predecir. Y como podemos observar aquí, tiene una correlación bastante buena entre ambas dos variables. Y luego, adicionalmente, lo que hice fue tratar de utilizar estos valores de de la regresión para hacer una clasificación. Porque claro, a lo que o a lo que al médico le interesa al final, no es simplemente saber un valor numérico, ¿no? Normalmente lo que son las enfermedades, este tipo en este caso para el hígado, tiene una estratificación. Son diferentes grados en donde tú sabes si estás mal, estás muy mal, o si tu hígado ya directamente necesita un trasplante. Entonces lo que he hecho es utilizar los resultados de esta regresión para generar una clasificación y de esta manera poder tener una matriz de confusión que nos diga qué tan bien lo ha hecho la clasificación. En ese caso tenemos un 94% aquí eh, de, de R-squared para la regresión, y la clasificación tiene una accuracy de un 90%. Estos son valores que he podido simplemente computar utilizando este código de aquí. Que bueno, son básicamente sumas, restas, elevaciones al cuadrado, que es parte de la matemática básica de estadística. Y me está preocupando, porque esto no debería demorar tanto. En todo caso, lo que voy a tener que hacer es reiniciar el programa, pero bueno, son cosas que suceden. Mm, ya, si es que esto va a demorar demasiado, les voy a ir mostrando lo que habíamos estado mencionando antes. Vamos a guardar esto.
porque de todas maneras estas aplicaciones se van a cerrar. Entonces no tiene mucho sentido que las deje aquí abiertas. Vamos a matar al programa. Y ya bueno, ahí se irá, desaparecerá en un par de minutos. Les había mencionado que hay otra forma de poder trabajar, que es utilizando Python. En este caso yo lo que hago es trabajar con Jupyter. Y a mí me gusta utilizar, ahí está, ya cerró. Pero bueno, voy a abrir rapidito, pues entre que abre les muestro un poco sobre todo esto. Yo en Python preferiblemente tiendo a trabajar con lo que son redes neuronales. En este caso, por ejemplo, aquí está. No voy a explicar mucho de qué es esto, que tampoco es tan interesante, pero lo que estoy haciendo es sacar información cuantitativa de una imagen. Estas son mapas de velocidades, es una técnica de la histografía que es como el ultrasonido, pero nos permite poder tener una idea de la elasticidad del tejido. Entonces, eso lo que está simulando es un cáncer de mama. ¿Pero cómo? Bueno, esto sería el fondo de esta imagen, sería el tejido normal, y este circulito de aquí sería un tejido que tiene mucha más dureza. Entonces, es como que se ha hecho un tumor en esa zona y se está representando de esta forma. Entonces, este conjunto de imágenes en realidad son muchísimas más. Son 1250 imágenes que tienen 256 por 256 de tamaño. Y esto, en vez de utilizar, pues, circulitos, podrían ser bacterias que estamos segmentando. Esto que estoy utilizando aquí es la famosa UNet que les había mencionado antes, que es la que es una de las más conocidas para hacer segmentación. Y esto de aquí es la red neuronal. Entonces, ¿cómo funciona este código? Acá estamos importando las librerías. Como les mencioné, Python trabaja a base de librerías. Entonces, lo que hacemos primero es importar esas librerías para tener las funciones. Una vez tenemos todo eso, colocamos la data. En este caso, curiosamente, esto de aquí yo lo hice en MATLAB. Estas simulaciones, porque son simulaciones computacionales, yo las hice en MATLAB. Y lo que estoy haciendo aquí es importar el punto .mat, que son las variables de MATLAB, a este entorno de Python, para luego poder hacer esta repartición y armar tanto mi conjunto de testeo como de validación. Bueno, aquí básicamente trabajo más con las variables y, bueno, ploteo las variables. Acá podemos ver que agrego un poco de ruido para hacer más complicada la tarea de segmentación. Y aquí está. Tenemos nuestro X, que son las variables, y nuestro Y, que son las etiquetas de entrenamiento y de testeo. Aquí solo usé dos grupos, simplemente porque es una prueba de concepto. Además es una simulación en realidad. Y luego aquí lo que hago es trabajar con TensorFlow, que es una de las eh, librerías más conocidas y marcos de trabajo más conocidos para lo que es Deep Learning. Estoy abriendo lo que es mi GPU para poder trabajar con pues yo tengo una GPU y ayuda bastante a lo que es el procesamiento para acelerar mucho el proceso de cómputo. Y bueno, yo solo tengo una. Hay personas que tienen una RTX, por ejemplo, y eso acelera muchísimo más. Puedes tener muchas en paralelo y bueno, eso ya se va complicando poco a poco. Y luego acá lo que tenemos son las diferentes capas de convolución que nos van a poder permitir poder hacer, pues, básicamente el procesamiento con la red neuronal. Entonces, una vez teniendo toda la red ya hecha aquí, como verán, simplemente son funciones. Agrego una capa, agrego otra capa y así. Esto es básicamente una red convolucional y yo no estoy finalizando con una capa neuronal, pero también se puede hacer. Ahí luego vamos a ver otros ejemplos. Y bueno, una vez teniendo todo esto, aquí se entrena el modelo. Como verán, va demorando cierta cantidad de tiempo. Y una vez tiene este modelo entrenado, ya tenemos los resultados. Es el resultado del entrenamiento. Como se puede ver, la función de pérdida, digamos, el error que tiene el modelo va poco a poco descendiendo, tanto para el entrenamiento como para la gráfica de testeo. Estas son, digamos, gráficas clásicas que se pueden observar. Y luego acá podemos ver los resultados, que es lo que se ha dado. Este modelo fue únicamente entrenado para poder segmentar círculos o bueno, reproducir círculos a partir de esta imagen. O sea, lo que estamos haciendo es darle de entrada esta imagen y nos tiene que dar de salida esta.
Y lo que hice fue probar cómo era el resultado al mandarle una imagen como esta que tiene ruido. Digamos, inicialmente la imagen solo tenía los círculos. Y lo que vamos a ver aquí es bastante interesante, porque la red eh, no fue capaz de reproducir el círculo, es verdad, pero sí la localización en donde se encuentra. Y eso ya es bastante en realidad, porque la red no fue entrenada para esta tarea, pero sí ha podido ser capaz de poder sacar un resultado que va acorde a como debería. Como en este caso que solo uno sí lo ha logrado hacer, entre otras cosas. Y bueno, estos fueron intentos fallidos en donde usé el modelo y no funcionó, básicamente. Estas son algunas, a medida a medida que iba incrementando el ruido, ya llegó un punto en donde simplemente no fue capaz de reproducir nada. Pero en este caso sí, por ejemplo. Quiero ver si es que tengo aún instalado los otros proyectos para mostrarlos. Me parece que sí, aquí está. Entonces, esta es, por ejemplo, otra red que había hecho, nuevamente, gráficas similares. En este caso también es otra red convolucional. Y bueno, así entre otras cosas hay varios proyectos que se pueden hacer para este tipo de redes. Quería ver si aún tenía, porque hace poco hice una limpieza de mi laptop y bueno, no lo tengo ahora mismo. Pero bueno, ya volví a abrir MATLAB y quiero mostrarles rápidamente cómo funciona en todo caso el tema de la regresión, ya que no queda mucho tiempo y si nos sobra tiempo luego de la regresión, vemos lo que es multiclasificación. Esto es lo que les había estado mostrando hace unos momentos. Vamos a cargar esto. Básicamente estoy cargando la data. Y luego vamos a venir aquí y vamos a agarrar este conjunto para la clasificación. Creo que podemos utilizar, es que esta es una data un poco más ruidosa, por así decirlo. Los resultados van a ser un poco extraños, pero creo que de todas maneras sirve como ejemplo. Por ejemplo, aquí estoy aplicando una prueba de Kruskal-Wallis, que es una prueba para ver la significancia de cada una de las variables. Y bueno, eso es lo que me está dando aquí. Y ya con todo esto debería ser suficiente en realidad. Voy a cargar esto de aquí también. Y listo. Entonces vamos a ver lo que les había comentado, que es la aplicación de regresión. Es básicamente lo que yo hice en realidad. Porque, claro, yo inicialmente apliqué una regresión lineal, es lo más clásico, para ver si es que se podía generar este tipo de resultados, pero no, o sea, básicamente me salió un diagrama de dispersión con puntos colocados completamente al azar, y me di cuenta que definitivamente esa no era la salida. Entonces, lo que hice fue entrar a esta aplicación, que es aplicación de Regression Learner. Una vez colocados los valores, la data que yo necesito, voy a venir aquí. Entonces tengo la variable x, que tiene, en este caso son 7 variables diferentes. ¿Por qué tiene 7? Si son 6. Simplemente para verificar. Son 1, 2, 3. Ah, ya, claro, es que este x está agarrando todas mis variables. Yo hice una recolección de data y luego de hacer la limpieza me di cuenta que en realidad no necesito las 7, solo necesito 4. Y esta es la variable que yo he generado, que es el X nuevo, por así decirlo. Este es el procedimiento de Data Science que habíamos visto, en donde limpiamos la data y todo ello. Y ahora vamos a agarrar la variable Y. Esas son los IDs de cada uno de los ratones. Como vieron, luego borré o quité uno, era un ratón extraño. Un outlier muy outlier, que luego, bueno, nos dimos cuenta de varias cosas. Y ese, al final decidimos quitarlo porque simplemente no estábamos seguros de qué es lo que estaba pasando allí. Pero bueno, esa es la nueva variable del porcentaje de grasa. Tenemos aquí todas las columnas. Eh, no vamos a utilizar data de testeo porque eso va a tomar mucho tiempo. Normalmente validación holdout. Agarramos un porcentaje para lo que sería la validación e iniciamos la sesión. Entonces, en este caso son 4 variables. Es decir, no podemos representarlo dimensionalmente, no las 4 al mismo tiempo al menos, porque
bueno, no es posible, podemos hacerlo hasta 3 dimensiones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, bueno, estas son las data, la data, es probar diferentes tipos de modelos de regresión. Entonces vamos a cargar este es el Find Trees, vamos a borrarlo. Aquí, igual que en clasificación, tenemos diferentes modelos. Yo he estado trabajando con este, que es procesos gaussianos, pero simplemente para ver cómo funciona con estos otros, vamos a ver los resultados. Entonces entrenamos, va a aparecer nuevamente lo mismo, que es abrir el Parallel Pool. Entonces va cargando. Esto, en vez de ser, digamos, variables random que yo tengo aquí, que es parcialmente imágenes, podrían ser muy sencillamente genes que ustedes utilizarían para hacer la clasificación. Entonces acá estamos entrenando cada una de las variables. Como verán, estamos utilizando las 4 variables para ver cuál es el resultado. Y nos da el root mean square. Pero es mucho más sencillo ver el R-squared porque creo que es el más conocido. Y mientras más cercano a 1, mejor. Como podemos ver aquí, simplemente los resultados son desastrosos, ¿no? No ha sido capaz de poder hacer la regresión. Entonces, vemos aquí los resultados, predictor versus el actual, y o sea, simplemente no ha sido capaz de poder sacar una regresión adecuada. Eh, lo que está sucediendo aquí es que estoy aplicando un holdout, y en realidad lo mejor va a ser simplemente no aplicar el holdout porque es muy poca data, son 57 puntos. Hay una opción que es para validación, que es aparte de la validación cruzada que se puede utilizar, que es llamado leave one out. ¿Qué significa eso? Lo que hace leave one out es utilizar todos los puntos de datos, que en este caso son 57, y dejar uno para el testeo. O sea, entrenas con 56 y luego ese último lo colocas. Es como cross-validation, pero utilizas el número de false de toda tu data. En ese caso no me lo permite, son solo 50, y por eso a lo mejor va a ser simplemente no utilizarlo. Y ya, porque si no, no va a poder hacer la regresión. Ya me ha pasado antes y no quiero que nos demoremos demasiado. Pero bueno, vamos a probar una lineal, vamos a probar Find Tree, Course Tree y los GRPs, que son los que mejor resultado me ha dado. Y bueno, aquí podemos ver que también tenemos redes neuronales para hacer regresión. Entonces vamos a probar esta de aquí y entrenamos. Nuevamente, esto luego se puede exportar con un modelo y puedes utilizarlo para poder trabajar en MATLAB. Y lo interesante de esto es que, aparte de poder utilizarlo para entrenar, podemos ver cuáles son sus parámetros. Es decir, ahorita lo vamos a ver en realidad. Se termina de cargar y vemos qué es lo que sucede. Entonces, bueno, acá podemos ir viendo los resultados que va teniendo. Probablemente no se entiendan muy bien, pero básicamente son los plots de respuesta de cada una de las variables. Y podemos ver acá el error. Entonces, los puntos azulitos es lo que debería ser. Ahí bien vemos que simplemente no encontró nada. Y los puntos amarillitos son los que dice que cree que son la red. Entonces, acá podemos trazar el error. Hay puntos que tienen más errores que otros. Pero bueno, hasta aquí ya es un resultado bastante bueno en realidad. Entonces vamos a ver el R-square, que es el más sencillo de poder ver. Y aquí tenemos, por ejemplo, la red neuronal ha sido la mejor, ha tenido casi 1. Luego tenemos el Gaussian GRP, que es el exponencial, que es el que estoy utilizando yo. ¿Por qué no utilicé la red neuronal? Nuevamente, no es bueno utilizar un modelo muy complejo para data que no lo requiere. En este caso son solo 57 puntos. Y yo tengo un alto riesgo de generar overfitting si es que utilizo una red neuronal. Es por eso que preferí utilizar un modelo de procesos gaussianos. También pudimos haber sido una regresión lineal, pero bueno, los resultados no eran los mejores en realidad. Eh, Así que preferí utilizar el otro. Podemos ver aquí, pues, otras gráficas más, ¿no? Lo predicho versus lo que en realidad es. Y podemos ver aquí
que ahora las gráficas les hacen mucho más sentido. Y de hecho, esto se parece muchísimo a lo que tengo aquí al costado. Ahí está. Son básicamente lo mismo, en realidad. Entonces, vamos a agarrar este GRP y vamos a exportarlo. Y podemos exportar todo el modelo o modelo compacto. A mí me gusta exportar todo el modelo porque tenemos todas las variables. Y vamos a ponerle, bueno, vamos a dejarlo como modelo, como el nombre Trained Model, que de hecho es el modelo que se genera por default y ya es lo que yo hice al final. Así es como lo sigo guardando. Podemos exportar la figura y podemos generar una función también. Entonces, esta función lo que hace es agarrar la data de entrenamiento, la respuesta, y aquí, como podemos ver, tiene todos los resultados para poder directamente generarnos todos los plots y todo eso. Pero bueno, eso no es lo que queremos. Al final lo que queremos es poder implementar este modelo. Y como podemos ver aquí, yo utilizando la función fitgrp he tenido diferentes parámetros. Y esos parámetros yo los pude extraer, parte de ellos, de este modelo llamado Trained Model, que básicamente es un modelo GRP. Vamos a ver que cargue. Ahí está. Entonces, es una variable estructura. Eso es parte de programación, no lo voy a explicar mucho ahora. Pero tenemos aquí. Este es el modelo GRP. Y aquí tenemos todos los parámetros del modelo. Cada uno de estos podemos utilizarlo y editarlo dentro del modelo final que implementemos en MATLAB. Entonces tenemos las variables que utilizamos, tenemos los parámetros del modelo, sabemos que es una función exponencial, entonces yo acá coloqué exponencial. En este caso está utilizando una función base constante. Yo me di cuenta que lo mejor era no utilizar ninguna. Tenemos un beta, el sigma, al final de sigma yo decidí optimizarlo por hiperparámetros, entre otras cosas. Y acá más parámetros todavía. Entonces, luego esto, yo dije ya, vamos a utilizar parte de estos modelos, ahora que sé que una función eh, de proceso océanos es lo que yo necesito, es lo que yo pues he implementado acá en MATLAB, he seteado para que los datos sean reproducibles y lo he empezado a entrenar. Ahora, yo quiero saber cómo funciona esta función de FitRGP, que es para procesos de random gaussianos. Pero no quiero estar abriendo constantemente MATLAB o bueno, Google para poder ver cómo funciona. Entonces, en MATLAB simplemente podemos colocar help fit RGP y nos va a dar toda la información que necesitamos saber referente a esta función. Obviamente, dentro de la documentación oficial de MATLAB en la página web hay mucha más, pero con esto es suficiente, al menos para mí, para darme una idea de qué parámetros puedo utilizar y todo ello. Bueno, eso es lo que tenemos aquí en Regression Learner. Se puede hacer básicamente lo mismo con lo que es clasificación, pero quiero hacer una prueba. Ahora, vamos a utilizar PCA. Tenemos 4 variables. Lo que yo quiero es eliminar cierta cantidad de variables para yo poder hacer esta representación gráfica en 2 dimensiones. Entonces, quiero trabajar únicamente con 2 componentes. Doy Save and Apply. Y ahora, si damos nuevamente a entrenar, vamos a agarrar esta misma función exponencial. Y acá ven que dice Using PCA. Vamos a ponerle, vamos a dejarlo en constante, el kernel normal, no vamos a optimizar nada. Podemos ver que aquí en PCA está utilizando 2 componentes. De los 4 los voy a resumir a 2. Y con esto podemos entrenar ahora sí. Va a cargar un poquito y nos está dando la respuesta. Entonces, claro, los resultados que hemos obtenido no son comparables a este 97% que hemos obtenido, bueno, no, 0.97 que hemos obtenido antes. ¿Por qué uno estamos utilizando menos variables? Pues hay menos información que si bien está codificada dentro de los componentes principales, realmente no va a representar la totalidad de la data, pero aún así tenemos muy buenos resultados. Y esta optimización nos ha permitido poder luego representar esto de manera gráfica, que podríamos hacerlo si quisiéramos. Ahora mismo no lo voy a hacer porque ya no queda mucho tiempo. Pero bueno, estos serían los resultados comparados con, por ejemplo, estos que habíamos tenido antes. Pero también hay otra opción. ¿Por qué reducir variables si podemos simplemente quitar variables, ¿no? Esa sería la opción siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí
es en Feature Selection. Vamos a quitar dos random, que no recuerdo, creo que este es B, bueno, son las variables que yo estoy utilizando. Voy a quitar esta, y voy a quitar esta de aquí, para que queden únicamente dos. Esta sí no me creo que es la más significante. Sí. Sí, bueno, vamos a volver a colocar todas para que puedan ver lo que les estaba diciendo. At all. Sí, aquí podemos ver. La columna 4 es una de las más significantes. En este caso la primera es la 2. Y bueno, con este test la 4, eso es lo que les había estado contando. Pero bueno, vamos a quitar estas dos. Digamos, quitamos las dos que son menos significantes para nuestro modelo. Pues vamos ahora a entrenar lo mismo, pero solo vamos a utilizar dos variables. Generamos aquí, vemos que ya no aparece lo de PCA porque no estoy utilizando PCA, simplemente he reducido la cantidad de variables y estoy utilizando las variables más significativas. Entrenamos el modelo y bueno, definitivamente debería haber tenido un resultado peor que PCA. ¿Por qué? Porque PCA lo que hace es comprimir las dimensiones. Comprime las 4 variables en únicamente 2. Son combinaciones lineales. Entonces, en realidad, PCA, si nosotros reducimos a 2, tiene más información que simplemente quitar las variables, porque lo que estoy haciendo es reducir la dimensionalidad. No pierdes tanta información como simplemente les estuvieras quitando. Y claro, el resultado aquí es relativamente peor, pero aún así se sigue viendo la tendencia lineal, a lo que, por ejemplo, en algún otro tipo de respuesta, por ejemplo, aquí no hay nada de tendencia lineal, hubiera salido peor. Y bueno, esto es lo que tenía para mostrarles. Quedan unos 7 minutos. Vamos a terminar de ver. Bueno, está cerrando todo. Quiero mostrarles rápidamente la clasificación para que vean que es bastante similar para los tres. En este caso son, ¿cuántas variables son? Tenemos clase, tenemos los grupos y los grados. Y cada clase tiene los 7 variables ya. Vamos a hacer el ejemplo con las 7 variables para que se entienda un poco mejor, porque normalmente cuando se trabaja con genes son 500 variables a veces. Y eso lo he visto yo en algunos, no proyectos directamente conmigo, porque yo no trabajo tanto, o al menos este último año no me he orientado tanto en la parte biológica, el hace 2 años sí, pero para poder revisarlo, pues acá le he llamado XGrade. No sé por qué, no sé, ya. Y luego G. Entonces tenemos aquí, porque podremos utilizar FATGrades, que es los resultados cuantitativos, pero queremos hacer una clasificación. De hecho, ahí nos da una alerta, como que no puedo utilizar esto como clases porque simplemente todos son diferentes, no habría una clasificación ahí, porque todos tienen resultados diferentes como cuantitativamente. En este caso sí puede, porque son 3 valores únicos, son 7 variables. Vamos a aplicar nada, porque son pocas variables como les había mencionado. En realidad, aquí sí estoy aplicando lo del if one out, que es hacer un k-fold de 56. Como quité un ratón, son 56, eran 57. Y esto lo que hace es validación cruzada, haciendo folds que tengan solo al final un punto para testeo. Pero acá no lo estoy haciendo porque no hay opción de hacer if one out directamente. Bueno, entonces tenemos aquí los conjuntos de datos. Como podemos ver, en realidad no es nada sencillo hacer la clasificación. Ahora sí, no me acuerdo cuál era cada uno. No me acuerdo. Pero bueno, lo vamos a revisar en realidad ahora. Entonces, por ejemplo, en este caso, no me acuerdo cuál eran cada de las variables. Eso es lo que puede pasar en muchos casos porque nos dan resultados, no recordamos cuál es la variable más significante, queremos observar, vamos a hacer el análisis de los datos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a entrar aquí, Feature Selection. Tenemos 7 variables y quiero hacer un test de ANOVA. En realidad el Kruskal-Wallis es mejor, que es el que yo estoy utilizando. ¿Por qué?
porque Kruskal-Wallis es la versión de ANOVA, pero para no paramétricas. ¿Por qué no paramétricas? Porque estas variables no siguen una distribución normal. Tenemos acá todas las variables, y claro, podemos ver que esta columna 5 y la columna 4 son las que tienen los mejores resultados. Si no me equivoco, estas dos eran las que... Sí, sí, son las que son... la que habíamos visto antes, que era más significativa, es esta de aquí, la 5. ¿Y por qué son de estados tienen iguales? Porque ambas son linealmente dependientes. Entonces al final nos dan la misma separación. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vemos que la columna 7 simplemente no nos sirve. Literalmente, no nos sirve para nada. Tiene 0 de significancia. Entonces vamos a quitar eso. Vamos a quitar esa que también que no tiene casi nada. Y luego estas que, bueno, se ven más o menos decentes, vamos a dejarlas. Save and apply. Entonces ahora hemos reducido. Ya no son 7, sino son 5. Pero yo quiero no tener 5, sino quiero tener 3, porque es una clasificación y luego me gustaría poder entender cómo funciona todo esto. Y quiero plotearlo, digamos, quiero hacer 3 dimensiones, un plot de 3 dimensiones. Entonces venimos aquí y vamos a reducirlo a, en este caso vamos a usar solo 2. No creo que funcione, o sea, no sé si vaya a clasificar algo, pero vamos a ver si es que logra hacerlo. Acá lo que estoy haciendo es entrenar nuevamente todos los conjuntos de datos. Bueno, todo el conjunto de datos son varios diferentes algoritmos de clasificación. Voy a demorar un poquito. Ustedes no lo escuchan, pero ahorita los ventiladores de mi laptop están empezando a sonar mucho más fuerte y eso ya me da una buena señal de que sí está funcionando esto. Y incluso, si vamos ahora sí a rendimiento, podemos ver que acaba de haber un pico en la cantidad de CPU que estoy utilizando nuevamente. Ahí está. Ya han salido todas. Y luego aquí también, bueno, esta GPU es básicamente el Zoom que está consumiendo gráficos. NVIDIA, y bueno, mi GTX no está trabajando porque no estoy utilizando Deep Learning ahora mismo. MATLAB también puede optimizarse por GPU si es que a alguien le interesa saber de eso. Pero yo, la verdad que hasta ahorita no he trabajado tanto con eso porque es cambiar las funciones, editar el código, y si no es para simulaciones, en realidad no lo veo tan conveniente. Al menos para mí no me ha sido tan útil ahorita. Hubo un proyecto donde sí tuve que utilizarlo, pero yo no hice el código, ya el código ya estaba hecho y yo solo tenía que analizar resultados. Entonces no me he enfrentado aún a MATLAB con GPU, pero si necesitan información, yo sí tengo los recursos en donde estaba planeando antes para aprender, porque sí lo intenté, pero no me llegó a dar el tiempo. Y bueno, podemos ver acá el resultado de todos los modelos. No sé cuántos son, pero acá deben haber definitivamente unos más de 20 modelos. Sí, sí, 3, 6, 9. Sí, hay más de 20 modelos. Pues hemos, en cuanto 2 minutos, entrenado 20 modelos diferentes en Machine Learning. Probablemente no sepan qué hace cada uno de manera matemática, pero podemos interpretar más o menos los resultados. Ya, tengo una alarma para saber que terminaba a esta hora. Y bueno, acá ya podemos ver las matrices de confusión de los resultados de cada uno de estos. Y digamos una Support Vector Machines cúbica, no lo he hecho nada mal, la verdad. Aquí podemos ver cómo es que ha funcionado. Eh, Sería bueno si nos dejara ver el plot con las variables de PCA, que no nos permite por alguna razón. Pero ya, bueno, no se puede pedirle tanto tampoco a esta interfaz. Al final, bueno, acá podemos ver más o menos los resultados en 2 dimensiones, de cómo es que ha clasificado cada uno de estos, y finalmente la matriz de confusión eh, pues, de esta red, digo, de este Supervector Machines, que es un Supervector Machines cúbico. El lineal también ha tenido buenos resultados. Me sorprende bastante, la verdad. No esperaba que pueda llegar a clasificar esta data porque en verdad es bastante ruidoso. Pero ya,
bueno, siendo, para mí son las 2, para ustedes serían la 1 más o menos. Creo que sería todo. Traté de abarcar lo más posible que pude de una manera no tan programativa. Acá no hemos usado mucha programación, en realidad hemos explorado más las herramientas que nos ofrece este software que es MATLAB. Y bueno, espero haya sido de su agrado y si tienen alguna pregunta, pues con gusto la responderé. Eh, Buena pregunta, no lo sé. Eh, Ahí Maggie o casi están preguntando si es que van a poder enviar la grabación del taller. Sí, ya después de que pasen todas las pláticas de la semana, les estaremos enviando todas las grabaciones y también lo vamos a publicar en nuestras redes. Sí, y bueno, eh, si es que desean escribirme o tienen alguna duda, consulta, eh, bueno, acá no sé cómo podría enviarles, porque me parece que esto es solo para los hosts. Bueno, si no lo voy a proyectar rápidamente en un TXT. Ya. Bueno, si desean escribirme o tienen alguna consulta, ahí les dejo mi número y también mi correo. Sobre tal vez cómo iniciarse en la programación o algún otro recurso. Yo en realidad aprendí primero Python antes que MATLAB. Entonces, sí tuve una cierta base de programación antes de empezar con MATLAB. De Python sí conozco un montón de recursos para aprender a programar, eh, pero de MATLAB en sí hay bastantes recursos también de su propia información, como hemos visto. Ah, justo que me están consultando, ¿cómo puedo buscar mayor cantidad de herramientas que tiene MATLAB? En realidad, lo que yo les recomiendo es iniciarse con buscar las herramientas de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan, porque ¿qué es lo que sucede? Yo, por ejemplo, al momento de intentar aprender a utilizar limpieza de datos y todo eso, regresiones, clasificaciones, en realidad uno aprende muchísimo más cuando tiene que pensar en qué es lo que necesita para aplicar a su data. Eh, en general, hay muchos videos, como había mencionado, las herramientas las pueden encontrar durante la charla ahí estuve mostrando las páginas de MATLAB Help, MATLAB Tutorials. Ahí pueden iniciarse y ver los videos y entender más o menos cómo funciona. Pero lo que yo les recomendaría es, si ya conocen, tienen una base de programación, iniciar o con un proyecto que ustedes tengan, tratar de aplicar las herramientas que les he mostrado. Hacer una clasificación simple, una regresión simple, y así poco a poco van a poder ir descubriendo más y más herramientas que tiene MATLAB. A mí en realidad no me las enseñaron, como mencioné, yo tengo un trasfondo de programación de Python y con eso me inicié en MATLAB, pero a medida que iba haciendo mis proyectos, pues he podido ir aprendiendo mucho más sobre todas las cosas que tiene. Y bueno, me alegra que les haya podido servir. Y bueno, ahí están mis redes de contacto, si es que desean hacer alguna pregunta extra o tienen alguna consulta. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Ya con eso finalizaríamos. Bueno, creo que si ya no hay más preguntas, eso sería todo. Muchas gracias, José, por haber colaborado con nosotros, trayendo a la comunidad estudiantil un tema tan importante como es la ciencia de datos. Te hacemos entrega de este reconocimiento por parte del grupo de iGEM. De igual forma, sabes que se te hará llegar después por correo ya completo con las firmas y todo. Y de igual manera aprovechamos para agradecer su tiempo a los y las asistentes, recordándoles que se les enviará un correo con las grabaciones y una encuesta que les pedimos nos ayuden a contestarla. Muchísimas gracias.